La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a todos ustedes, amantes de la historia del pasado, aquí a la Metro, a las frecuencias de la 95.9 en Santiago y a lo largo del país en sus distintas frecuencias. También a nuestros amigos que nos ven a través del canal 194 de Zapping, a los que nos ven, nos escuchan, nos siguen a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin en Spotify y, por cierto, a los fieles seguidores de la Metro TV y la metrofm.cl. No se olviden ahí activar las notificaciones y seguirnos en nuestro canal de streaming en YouTube. Bienvenidos todos a La Historia Sin Fin. Oigan, ya que estamos en mayo, se me ocurrió hacer un programa que ustedes me dirán, pero ¿por qué no habla del 21 de mayo? Porque tengo chorromil programas sobre el combate naval de Iquique, Punta Gruesa y Prat y todo lo demás, así que ¿para qué repetir? Pero sí, pensando en que estamos en el mes de mayo, ¿por qué no hablar en el fondo de la debacle durante la Segunda Guerra Mundial del ejército francés y británico durante la batalla de Francia en mayo de 1940, una de las batallas más notables y cortas en la historia de la guerra? Así que acompáñenme para hablar de la batalla de Francia, acá en La Historia Sin Fin, para que vean por qué, no voy a decir que por qué los franceses son tan buenos para rendirse, pero no lo voy a decir, porque sería muy feo decirlo. Así que prepárense porque hoy día vamos a entrar en Francia, vamos a ver cuáles fueron los pormenores de esta batalla que partió como con el curioso nombre de la Guerra Tonta, pero de tonta no tuvo nada, porque los alemanes se estaban preparando para dar el garrotazo sobre los aliados europeos. Así que afírmense que hoy día partimos a Francia 1940, acá en La Historia Sin Fin. A ver, déjenme contarles un poco. A ver, ustedes saben que el 1 de septiembre de 1939, a las 4 de la mañana aproximadamente, los alemanes invaden Polonia. Eso llevó a que Francia y Gran Bretaña, que ya se le habían jurado a la Alemania de Hitler de que, oye, ¿sabes qué? Polonia no, porque te aguantamos Checoslovaquia, pero Polonia no, ahí está el límite. Efectivamente le terminan declarando la guerra al Tercer Reich alemán y por lo tanto ambos países se van a la guerra contra Alemania. Entre medio, los nazis, que habían hecho un pacto con los comunistas en la Unión Soviética, convirtieron a Polonia en la palta del sándwich, porque cuando ya los polacos estaban peleando heroicamente contra los alemanes, los soviéticos, producto del protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop, atacan por la retaguardia a Polonia y finalmente ya ahí no había nada que hacer y Polonia deja de existir como país independiente. Los soviéticos, en el fondo, se quedan con una parte de Polonia y la integran a su territorio. Los alemanes crean el gobierno general de los territorios del este, que en el fondo es Polonia transformada en una colonia alemana. Pero más importante que eso es que ese frente oriental se resuelve rápidamente. Piensen ustedes que ya para el primer día de octubre de 1939 Polonia había dejado de existir. Entonces, para todos los efectos, lo único que le interesaba a los alemanes era precisamente irse a la guerra en el frente occidental. ¿Por qué tanta obsesión con esto y que la guerra en Polonia tenía que ser corta? Porque los alemanes habían aprendido ¿cómo se llama? La lección de la guerra en dos frentes. Piensen ustedes que, claro, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Alemania pensaba que iba a tener una guerra tan rápida en Francia, en territorio de Francia, ¿no es cierto?, que eso le iba a permitir mover sus tropas al frente oriental, donde estaba el elefante, bueno, en este caso sería un oso, pero bueno, donde está el mastodonte ruso. Pero los alemanes tendieron a sobreestimar el poderío de los rusos, del imperio ruso, y también subestimaron su capacidad de avance en Francia y de que la operación, ¿no es cierto?, de la guerra relámpago que estaban llevando adelante del plan von Schlieffen durante la Primera Guerra Mundial, sí, en el papel sonaba fantástico y estuvieron a punto de lograrlo, pero todo tenía que salir perfecto y no salió perfecto. ¿Y qué ocurrió? 4 años de guerra, ¿no es cierto?, donde los soldados se enterraron en vida en las trincheras, tanto en el frente oriental como en el frente occidental. Entonces, finalmente, una guerra que se pensaba iba a ser de movimientos, una guerra rápida, se transformó en una guerra de desgaste. Y los alemanes no querían volver a repetir el trauma de lo que significó esa guerra. Por lo demás,
la derrota de Polonia y haber neutralizado a los soviéticos, que ideológicamente eran los enemigos mortales de los nazis, pero aquí ustedes saben, el pacto entre ladrones, entre los soviéticos y los nacionalsocialistas, y yo ya veo que si esto sale en el reel van a salir los genios a decir, ay no, pero es que Stalin tenía una estrategia, no, ya, ¿saben qué? No, córtenla, no, estrategia no había, ¿no? Si el gallo salió a ganar tiempo, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética estuvo 2 semanas sorbiéndose los mocos en su dacha en Moscú porque no sabía qué hacer, no me vengan con que tenía un plan, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Terminada la guerra en Polonia, los alemanes mueven buena parte de sus ejércitos al frente occidental, porque por eso durante los primeros meses de la guerra, entre septiembre, digo bien, y puede ser marzo-abril de 1940, entre septiembre del 39 y abril del 40, los franceses y los británicos le llamaban a la guerra tonta, porque como que los alemanes como que les tiraron un par de granadas, los franceses le tiraban otras granadas, tiraron un par de cañoncitos, pero no había ninguna batalla importante, no había movimiento de blindados, no había incursiones de la Luftwaffe o de la Royal Air Force, de nadie. Entonces era como una guerra donde la gente se miraba feo. Por otro lado, los franceses decían, jaja, los alemanes jamás, nunca van a invadirnos porque tenemos la línea Maginot. La línea Maginot era una gran fortificación que corría entre la frontera de Francia con Alemania, llena de, no sé, pues, ¿cómo se llama? De cañones, casamatas, en fin, tenía un tren interno que trasladaba tropas al interior de la línea Maginot. Entonces, en ese sentido, los franceses se sentían inexpugnables. Buena parte de las reparaciones de guerra que tuvo que pagar Alemania se fue en pagar esa tontera que no sirvió literalmente para nada. Hoy día es un monumento a la estulticia militar. ¿Por qué? Porque los franceses pensaban que la única forma de invadir Francia, si no era directamente por su frontera, era a través de una zona particularmente boscosa, llena de colinas, llena de setos, que se conocía con el nombre de las Ardenas. Eso implicaba también en que Bélgica, que era un terreno relativamente plano y descampado, no iba a ser invadido de nuevo por los alemanes. O sea, a los alemanes no solamente invadieron Bélgica, sino que también de pasada invadieron Holanda, que no tenía nada que ver, que había sido un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, y ahí terminó residiendo en sus últimos años el Kaiser Guillermo II. Pero efectivamente los alemanes, ¿no es cierto?, si atacaban, si atacan por Bélgica, los va a estar esperando lo más granado del ejército francés y el British Expeditionary Force, la BEF, ¿no es cierto?, la Fuerza Expedicionaria Británica. Porque para eso está la línea Maginot. Sí, ya, muy bien. El alto mando francés, que estaba dirigido por el general Maurice Gamelin, planificó una maniobra de avance hacia el norte. Ahí están las mejores unidades de ambos ejércitos. Y en el fondo los franceses, ¿no es cierto?, junto con los británicos, iban a parar a los alemanes en Bélgica. Por eso nadie avanzaba, como que se agarraban a manotazos nomás, pero nunca una batalla realmente decisiva. Porque los alemanes estaban preparándose para invadir por donde se suponía que nadie podía invadir. Al avanzar hacia Bélgica y pasando por Holanda, los alemanes pensaban que los aliados jamás iban a comprometer sus unidades más móviles y mejor equipadas, persiguiéndolos a ellos, alejándolos de donde los alemanes creían que los franceses y los británicos sabían dónde iban a atacar en las Ardenas. Y finalmente el plan resultó, porque los franceses y los británicos se concentran en Bélgica, mientras que la zona de fronteriza, montañosa, entre Bélgica, Luxemburgo y Francia, que son las Ardenas, iba a ser el lugar por donde iban a entrar los alemanes. Por cierto, no podían atacar la línea Maginot, no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Se fueron por detrás de la línea Maginot. Salud al arquitecto de esto. El arquitecto era un connotado, ¿no es cierto?, estratega alemán de apellido von Manstein, que había leído los libros de Heinz Guderian, que era el arquitecto también del programa de tanques de Alemania, y por lo tanto dijo, aquí vamos a dividir el ejército en tres, va a estar el ejército A, B y C, o el ejército del norte, del centro y del sur. Y lo que vamos a hacer es golpear la frontera
O sea, vamos a tirarle un señuelo a los, ¿cómo se llama? A los franceses pensando que vamos a atacar en la línea Maginot. No lo iban a hacer. Vamos a tratar de pegar por Bélgica, pero en realidad el golpe verdadero viene por las Ardenas. Von Manstein era tan inteligente que, y preparó tan bien la operación que lo que hicieron fue, porque los tanques tienen que avanzar, o sea, los tanques son bestias, ¿no es cierto?, acorazadas, pero frente a árboles y setos no pueden llegar y pasar. Entonces, ¿sabes qué hizo von Manstein? Le instaló unas sierras adelante a los tanques para que fueran sacando los brezos, sacando los arbolitos pequeños, porque en el fondo no es una zona boscosa y nadie es tan imbécil para meterse en un bosque con un tanque. Evidentemente que ahí no había como talar. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Se fueron por la parte donde estaban las granjas, donde habían setos, en fin, y tenían estas... decirlo, son como una especie de tijeras gigantes o de cortacetos que efectivamente van avanzando y cortando para que el ejército, o sea, y las fuerzas alemanas avancen y avancen y avancen. Entre medio también había un secreto que durante años permaneció, como los dije, secretos, porque los franceses y los británicos no podían entender cómo los alemanes atacaban 24/7. Parecía que no descansaban. ¿Tú sabes qué fue lo que se descubrió, Felipe? Que a los soldados les daban metanfetamina. Estaban empepados. Les daban, el ejército nazi, o sea, recibían raciones cotidianas de metanfetamina. Están jaladísimos los soldados porque pensaban que eran suplementos vitamínicos, etc. Por si acaso, el conocimiento sobre la función de la metanfetamina en esta época no era tan así... no se había experimentado realmente con ello. Pero aquí, ¿para qué vamos a andar con cosas? Esto fue un Breaking Bad antes de Breaking Bad. ¿Ustedes se acuerdan que Walter White hacía metanfetamina? Bueno, aquí se la recetaban a los soldados alemanes y andaban como el conejito Duracell, así... ¡ah! Y por eso parecía que no dormían, y cuando los británicos y los franceses dormían, los alemanes seguían pegando y seguían atacando, ¿ya? El plan de von Manstein se llamaba Sichelschnitt. Eso significa el corte de la hoz, porque si ustedes ven la maniobra, que es una maniobra envolvente, buscaba que se hiciera una especie como de parábola particularmente amplia que llevase a encerrar dentro de este avance alemán a buena parte de las tropas francesas y de las tropas británicas, para después empezar a presionar, hasta que finalmente, por falta de suministros, por falta de parque, en el fondo, de municiones, etc., los franceses y los británicos tuvieran que simplemente rendirse. De hecho, Erich von Manstein es el personaje detrás de todo esto. Un hombre genial, no era un aristócrata, a pesar del von Manstein, en realidad él no venía de familias nobles, pero termina poniéndose este nombre por su familia adoptiva, y efectivamente von Manstein va a ser el gran genio detrás de esta maniobra. Ahora, el plan, eso sí, no está exento de riesgo. Las columnas alemanas tenían que atravesar carreteras estrechas, zonas llenas de setos, de difícil circulación. Entonces esto había que hacerlo rápido, pero además era fundamental para que la operación funcionase el apoyo aéreo. La Luftwaffe tenía que ser precisa. No solamente precisa en destruir a las fuerzas, el avance de las fuerzas aliadas, sino también en sembrar el terror. Por ejemplo, están los Stuka, los Junkers 87, los JU-87, que eran lo que se llamaban los bombarderos en picada. Tenían una sola bomba, una. Eran extremadamente precisos, pero claro, porque en el fondo atacaban en picada, soltaban la bomba y ¡pum!, le daban al objetivo. Pero una sola bomba. Después tenían que volver a aterrizar, recargar y volver a hacer el mismo show. Pero lo que hicieron los alemanes fue instalarle una sirena adelante al avión. Entonces, cuando el avión venía bajando, ¿no?, para tirar la bomba, sonaba. Entonces tenía ese sonido que aterrorizaba. Bueno, es el típico sonido que uno escucha cuando casi como que le ponen como efectos especiales de cómo viene en picado un avión. Bueno, eso viene de las sirenas que tenían los Stuka. Y efectivamente causaban terror. Ahora,
como les decía, los ejércitos, ¿no es cierto?, que desplegaron los alemanes, ¿no?, son el ejército A, que estaba dirigido por Gerd von Rundstedt, que iba a concentrar su esfuerzo principal en las Ardenas, y ahí era donde estaba von Manstein. El ejército B, ¿no es cierto?, iba a estar atacando por el norte los Países Bajos y Bélgica, ¿no? Ese es el ejército con el cual se van a encontrar los franceses y los británicos. Y finalmente el cuerpo de ejército C, que era el que iba a atacar la línea Maginot y que estaba ahí simplemente mirando, porque en el fondo nadie iba a atacar la línea Maginot porque era inexpugnable. Pero era para distraer a los franceses pensando, mira, ahí están los alemanes, nos van a atacar. Qué bueno que construimos estas fortificaciones. ¿Tú crees que se vayan por atrás de la línea Maginot? No, es imposible. Hasta que pasó. La ofensiva contra Francia, ¿ya?, va a partir el 10 de mayo de 1940. Alemania invade simultáneamente y con una rapidez relámpago Luxemburgo, Bélgica y Holanda, o los Países Bajos. De ahí, después de llegar y pasar por encima de estos países, va a atacar el norte de Francia. Y la operación, que los altos mandos aliados dijeron, va a tener la confirmación de lo que nosotros temíamos, ¿ya?, que el ataque principal va a venir por acá. Entonces, de inmediato, todas las fuerzas de los aliados se fueron para allá, conforme un plan que habían diseñado los británicos y los franceses, que se llamaba el Plan Dial, que en el fondo era poner el grueso de las fuerzas, las mejor apertrechadas, con el material más moderno, con los soldados mejor entrenados, a detener el avance de los alemanes por donde se habían metido, ¿no es cierto?, en 1914. En la invasión de Holanda, hay que decirlo, los alemanes aplicaron tropas aerotransportadas, algo que era inédito en la guerra moderna. El bombardeo a Rotterdam, que era el principal puerto de Holanda, la dejó totalmente aislada del mundo. Y para el 15 de mayo el ejército holandés y el gobierno holandés deciden capitular, no sin antes que la reina Guillermina y buena parte del gobierno holandés partan al exilio en Londres para continuar la guerra, porque parte del ejército también logra embarcarse para después seguir con el esfuerzo de guerra aliado. En Bélgica, eso sí, el golpe va a ser mucho más espectacular. ¿Cómo se llama? Los belgas tenían un fuerte bien importante, el Eben Emael, que se considera una de las fortificaciones más modernas de Europa, cayó en 2 días. Fin. Estaba el canal Alberto, que es un canal fluvial, ¿no es cierto?, cayó en manos de los alemanes. Comandos aerotransportados también fueron fundamentales en esto. Y la caída de Eben Emael permitió abrir el camino a las fuerzas alemanas también. Y además el impacto moral entre las fuerzas aliadas fue brutal. El cuerpo expedicionario británico, ¿no?, y el primer ejército francés se establecieron en Bélgica y ahí dijeron, vamos a resistir acá a los alemanes. No sabían nada que los alemanes se iban a meter por las Ardenas, pues, y ese fue el golpe maestro. El 13 de mayo se inició la ofensiva de las Ardenas. Ese día las fuerzas de Heinz Guderian llegan al río Mosa, ¿no es cierto?, y comenzaron el cruce hacia Sedan, que por lo demás es el lugar donde los alemanes le dieron zambacanuta los prusianos le dan zambacanuta a los franceses durante la guerra franco-prusiana. La Luftwaffe, como yo les había dicho, fue fundamental, concentra el bombardeo masivo sobre las posiciones francesas, y ahí vamos a tener los Messerschmitt y los Stuka, que van a ser la punta de lanza junto con los Heinkel, ¿no es cierto?, atacando a a las fuerzas británicas y francesas que no estaban ahí. O sea, el grueso del ejército estaba en el norte y los alemanes atacan por el medio. Los ingenieros y los infantes alemanes lograron establecer distintas cabezas de puente y con eso hacen la invasión. De hecho, se abre lo que se llama la carrera hacia el canal. Después de que los Heinz Guderian y sus tropas cruzan, por órdenes de von Rundstedt, el río Mosa, de ahí viene la lógica esta que también tenía von Schlieffen, que la manga del soldado más a la derecha roce el agua del Canal de la Mancha. Bueno, aquí la idea es ir rápido. Ese es el corte de la hoz. No sé si han visto que las hoces tienen esa forma, ¿no es cierto?, curva. Es el corte de la hoz que quiere cortar en el fondo a las tropas francesas que están peleando en Bélgica, ¿no?, y también a las tropas que están en la zona de las Ardenas. Y con eso, buena parte del ejército francés queda en manos de los alemanes, y los británicos, bueno, ahí vamos a ver cómo se salvan.
Bueno, el avance alemán se convirtió en una carrera, como les decía, hacia el Canal de la Mancha. Las divisiones Panzer, de hecho, avanzaron hacia el norte de Francia a velocidades, bueno, para la época, impresionantes, y el 15 de mayo, ¿ya?, frente a esta situación, el primer ministro francés, Paul Reynaud, comunica a Winston Churchill una frase, de hecho es notable, que le dice a Churchill por teléfono: hemos sido derrotados. Churchill no lo podía creer, de hecho viaja a Francia y le pregunta por la reserva estratégica, y Gamelin, que era el comandante en jefe de las fuerzas francesas, le dice: no existía una reserva capaz de restaurar la situación. Los alemanes han cortado al ejército francés, al primer ejército francés y al cuerpo expedicionario británico, y no hay cómo llegar a ellos. Y lo peor de todo es que los alemanes ahora están envolviendo al resto de las tropas francesas que están peleando en las Ardenas. Sí hubo contraataques, ¿no es cierto?, pero las mejores fuerzas estaban comprometidas en Bélgica, y los alemanes lo único que tenían que hacer era apretar. El 20 de mayo, las unidades alemanas alcanzan el Canal de la Mancha. Podían ver los acantilados blancos de Dover, que era un día, digamos, claro, ¿no es cierto? Alcanzan el canal cerca de un pequeño poblado que se llama Abbeville, y el resultado fue, en el fondo, catastrófico. El grueso de las fuerzas británicas, belgas y francesas en el norte quedó encerrada, ¿no es cierto?, en una gran bolsa, y ustedes saben que las maniobras envolventes lo único que tienen que hacer es ir cercando a los que están dentro para finalmente terminar derrotándolos. Y en el fondo, los británicos dicen: ¿qué hacemos? Bueno, les recomiendo el capítulo que hice sobre sobre el rescate en Dunkerque, la famosa Operación Dínamo, iniciada a finales de mayo de 1940, para tratar de salvar los muebles, lo que quedaba. En el fondo, parte del ejército belga, una parte del primer cuerpo de ejército francés, y también una parte importante de la British Expeditionary Force. En el fondo, Bélgica, que está agotada y sin medios para poder resistir, termina rindiéndose el 28 de mayo de 1940. Y en el fondo, Francia no le quedaba mucho tiempo. En el fondo, el colapso final se da un mes después de iniciada la Operación Sicherschnitt. El 10 de mayo parte la invasión. El 10 de junio de 1940, Francia recibe una declaración de guerra de Italia, cuando ya Francia estaba con la lengua afuera. El Reino Unido también se le entrega una nota declarando el estado de guerra con Italia. Y en el fondo, si bien la entrada italiana no tuvo ningún significado político importante, de todas maneras era pegarle en el suelo a los franceses y a los británicos. Pero más importante aún es que el 22 de junio de 1940, Francia se rinde incondicionalmente. De hecho, lo hace en el bosque de Compiègne. Y aquí es donde está lo interesante. Hitler manda a traer de un museo el vagón de trenes donde se había rendido Alemania, se había firmado el armisticio, en noviembre de 1918, y lo manda a traer para ponerlo en las vías y hacer que los franceses firmen su rendición en el mismo vagón donde forzaron a los alemanes a firmar el armisticio 20 años antes. Las condiciones del armisticio fueron brutales. Dividida Francia en dos, Alemania ocupó el norte y toda la costa francesa, incluyendo París, y todo lo que es el sur se mantuvo como una zona no ocupada, pero que bajo la influencia alemana, que es el famoso régimen de Vichy, dirigido por el mariscal Henri Pétain, ¿ya? El armisticio, en el fondo, no es el fin de la guerra para los franceses. Desde Londres, Charles de Gaulle, que alcanza a arrancar, ¿no es cierto?, llamó a continuar la lucha. El famoso discurso del 18 de junio de la Francia que no se rinde, ¿no es cierto?, tuvo un alcance importante, y las antiguas colonias francesas van a pelear. Incluso Argelia, que en esta época no era considerada una colonia, sino que era Francia metropolitana, era la continuación de Francia en África, ¿no es cierto?, también va a pelear contra los alemanes. Pero, en definitiva,
si bien los británicos lograron sacar de Dunkerque a algunos de los soldados franceses y buena parte de los belgas y buena parte de su ejército para seguir peleando, de más está decir que esto fue una derrota brutal porque Francia quedó fuera de la guerra durante los próximos 4 años. La resistencia va a continuar, indudablemente. Soldados franceses van a pelear, ¿no es cierto? De los que lograron arrancar de Dunkerque van a seguir peleando por su país. Pero la victoria de los alemanes entre el 10 de junio y el 22 de junio de 1940 fue aplastante. Y la proeza que significó atacar a Francia, atacándole por detrás de la línea Maginot y envolviéndolo a los soldados que estaban en Bélgica, fue una maniobra de distracción impresionante. Y en ese sentido von Manstein, a pesar de que estaba del lado malo, hay que decirlo, fue sinceramente brillante. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos terminado la historia sin fin, pero no nos vamos sin antes recordar a nuestros amigos que tienen una voluntad de acero y que llenan de acero a nuestro país, porque estamos hablando de Carlos Herrera. Ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. Por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregando soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la salmonicultura, también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre siempre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Conozcan su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, no se olviden seguir a la Metro en la Metro TV. Necesitamos llegar a los 100.000 seguidores. Estamos en esa campaña de aquí al 31 de diciembre. Ahí pónganle notificación en la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos de la Metro. Y yo soy Cristóbal García Huidobro y me despido. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.